Hoy vamos a ver la unidad 10, poblaciones y contaminación ambiental. Vamos a aprender a describir los tipos de perturbaciones naturales y antrópicas en los ecosistemas salvadoreños. Y vamos a proponer soluciones viables que minimicen las perturbaciones antrópicas en los ecosistemas. Analizar con interés gráficas del crecimiento histórico de la población humana a nivel mundial. Comenzamos, chicos. Este es nuestro índice, poblaciones, consecuencias de la sobrepoblación, contaminación ambiental, tipos de contaminación, efectos en la salud por contaminación. Vean esa imagen. Elaboren un listado de los principales contaminantes o desechos que producen diariamente en sus casas. Propongan soluciones para disminuir la producción de estos desechos. ¿Qué es una población? Es un grupo de individuos de una misma especie que ocupan un área y tiempo determinado. Las poblaciones constituyen la unidad funcional de los ecosistemas, ya que éstas se agrupan y forman las comunidades. Entonces, ¿qué es el crecimiento poblacional? Primero vamos a hablar del potencial biótico. El potencial biótico es la capacidad que tiene una especie de poder reproducirse sin ningún inconveniente. Es decir, si tenemos un grupo de hembras dentro de la población y éstas alcanzan su etapa reproductiva máxima, y a la vez estos hijos que tienen alcanzan también esa edad reproductiva máxima, es decir, todos sobreviven, entonces a esto le llamamos potencial biótico. Cuando la población alcanza su máximo de reproducción, y se crearía una gráfica como esta, donde T es el tiempo y el N es la cantidad de población. Sin embargo, algunas poblaciones al inicio comienzan a tener problemas para poder reproducirse, por diversos factores, que el alimento, el espacio, enemigos, enfermedades, competidores, que el clima no es el apropiado, todo eso limita el crecimiento. Entonces al inicio comienza de manera muy lenta, más o menos de esta manera. Luego, después de los factores limitantes, comienza como a empezar a crecer y después llega a tender a un nivel de equilibrio. ¿Okay? Comienza con un crecimiento lento, luego lleva factores limitantes y finalmente alcanza un punto de equilibrio. Y cuando las poblaciones no pueden reproducirse, según su potencial biótico, existe lo que se conoce como resistencia ambiental, que son todos los factores bióticos y abióticos que se oponen a que los organismos continúen su potencial biótico. ¿Okay? Esto puede ser que llegan a un punto en donde no tienen suficiente comida para poder seguir reproduciéndose, que hay depredadores naturales que van limitando su crecimiento, etc. Entonces, eso se le llama resistencia ambiental. Y entonces la población describiría este tipo de ecuación. Con el tiempo, ya es la cantidad de población, el crecimiento. ¿Y qué es la sobrepoblación? Es cuando el crecimiento poblacional se mantiene de acuerdo a su potencial biótico, sin que alcance a actuar las fuerzas de la resistencia ambiental. ¿Okay? Entonces, el crecimiento de la población. Y eso sucede, por ejemplo, con los seres humanos, que no tenemos un depredador en sí. No presentamos resistencia ambiental porque lo hemos logrado superar en base a nuestra tecnología. Veamos un poco del tamaño de la población mundial. ¿Okay? Esta es la población mundial, perdón. Vean el gráfico. En la actualidad hay alrededor de 6.000 millones de personas a nivel mundial. Y según la ONU, para el año 2050, la población mundial será de 7.000 millones a 11.200 millones de personas. Es un montón de gente. Veamos esos datos con curiosidad. Cifras estimadas de habitantes en los países más sobrepoblados para el año 2010. China tenía más de 1.300 millones de habitantes, India tenía más de 1.100 millones de habitantes, Estados Unidos tenía 301 millones de habitantes, Indonesia tenía 234 millones de habitantes, Brasil tenía 190 millones de habitantes, Pakistán 169 millones de habitantes, y ojo al dato, Bangladesh tenía 150 millones, mucho más que Rusia, que tenía 141. Y esto es un dato muy interesante porque Bangladesh es un país muy pequeño, es un país extremadamente sobrepoblado. Es más, estoy seguro que ni se lo imaginaban, pero aquí está Bangladesh. Nigeria, Japón, México, España y Argentina son los que terminan la lista de los países más poblados del mundo. Como tarea, veamos
que es Bangladesh. ¿Y por qué hay tanta gente ahí? Las principales causas que promueven la sobrepoblación son la adecuación del medio a las necesidades humanas. Hemos explotado fuentes de energía para mantener el funcionamiento de las ciudades. Construimos viviendas en lugares donde las condiciones no son adecuadas. Hemos tenido avances en la medicina para la resistencia de enfermedades. Entonces, se dice que un país está sobrepoblado si el nivel de demanda sobre su base de recursos ocasiona daños al medio ambiente. Por ejemplo, en la selva del Amazonas se talan al año 6.450 kilómetros de árboles, que es el equivalente a 2.475 campos de fútbol al día. Imagínense, ¿cuánto es el daño que hacemos al Amazonas? A mayor demanda de recursos para mantener la sobrepoblación, mayor es la presión sobre los suelos y los bosques. Y eso hace que haya más agotamiento de los recursos naturales. Vemos algo sobre nuestra historia en el derrumbe de las colinas, por ejemplo. El Salvador, a pesar de ser geográficamente diminuto, es el país más densamente poblado de América Central, con una población de aproximadamente 7 millones de habitantes. ¿Sí? La sobrepoblación en El Salvador conllevó a que las personas construyeran sus hogares en lugares poco adecuados, y el 13 de enero del 2001, producto de un terremoto, una sección de la cordillera del Bálsamo se derrumbó sobre cientos de casas que se hallaban al pie de la montaña. Murieron 536 personas. Para los que no lo recuerdan, esto fue catastrófico. ¿Qué es la contaminación? La contaminación son cambios perjudiciales a las características físicas, químicas o biológicas del aire, tierra o agua, que afectan nocivamente cualquier manifestación de vida. Los contaminantes son todos los subproductos resultados de las actividades humanas que, de acuerdo a su composición, se pueden clasificar en desechos orgánicos o biodegradables e inorgánicos, no degradables. Los contaminantes biodegradables son los desechos hogareños como cáscaras de fruta, verduras, papel, cartón y aguas negras domésticas. Las frutas y verduras tardan 4 semanas en degradarse, mientras no se mezclen con desechos inorgánicos o sustancias químicas. Y el papel y el cartón tardan de 2 a 3 semanas en degradarse si no están plastificadas o sucios. Y los contaminantes no degradables, estos abarcan elementos como metales, botes de acero y botes de productos químicos. Las baterías, por ejemplo, tardan más de 1000 años y sus componentes son altamente contaminantes y no se degradan. Una botella plástica dura de 100 a 1000 años y enterradas duran más. Los vasos y platos desechables tardan 1000 años aproximadamente en degradarse. Un pedazo de chicle tarda 5 años por ser una mezcla de gomas y resinas naturales o sintéticas, azúcar, aromatizantes y colorantes. Una lata de aluminio tarda 10 años. Las latas tienen aluminio recubierto de barniz y de estaño. Y las bolsas de plástico tardan unos 150 años y están hechas de polietileno de baja densidad. Y las colillas con filtro pueden tardar hasta 2 años en desaparecer. Si caen en el agua, la desintegración es más rápida, aunque contaminan más. Bien, discutan con sus compañeros cómo evitar la sobrepoblación. Anoten en un cuaderno las principales alternativas discutidas y establezcan un foro de discusión donde expliquen por qué es importante mantener las poblaciones en equilibrio con el medio ambiente. Chicos, eso es todo por hoy. Uy, no, sigo. La contaminación del aire. La calidad del aire es constantemente alterada por las diversas actividades antrópicas, causadas por la combustión de diésel, gasolina y gas, producidos en la industria, en el transporte y en el uso indiscriminado de aerosoles. En el área rural, debido a la aplicación excesiva de agroquímicos a los cultivos agrícolas. Contaminación del agua. Es cualquier cambio físico, biológico o químico en la composición o calidad del agua, que repercute en la salud de los seres vivos. Un ejemplo son los desechos de la actividad industrial y por descargas de aguas negras, entre otros. En el país, más del 90% de los ríos están contaminados por desechos sólidos. Qué dato más triste. Y el saneamiento de las aguas en El Salvador es de los más bajos en la región. La contaminación de agua puede ocasionar la destrucción de la vida silvestre. La presencia de grandes desechos orgánicos hace que disminuya el oxígeno disuelto en los cuerpos de agua y por lo tanto se generan condiciones desfavorables para el desarrollo de la fauna acuática. Contaminación del suelo. La diversa actividad antrópica produce constantemente desechos del hogar e industrias, como herbicidas y plaguicidas, que alteran los minerales indispensables para las plantas. Contaminación de la biosfera. La biosfera es cualquier región de la Tierra habitada por seres vivos y materia inerte.
Al producir contaminación de cualquier tipo, se genera la pérdida de espacio y alimento. Al construir, se perturban los hábitats de las especies. Y los efectos de la contaminación atmosférica aumentan el peligro de adquirir o complicar enfermedades de tipo respiratorio, sobre todo en niños y ancianos. Se producen además trastornos de la vista, problemas cardíacos y otros. La producción de CFC, gases usados en la industria de refrigeración y aerosoles, provoca la disminución en la capa de ozono y aumenta la radiación ultravioleta a nivel de superficie terrestre. Aumentan las enfermedades en la piel, como el cáncer, además de innumerables secuelas en la vida animal y vegetal. Y así, como utilidades de cierre, identifican los principales contaminantes en su escuela o colegio. Elaboran un listado de propuestas viables para que se puedan implementar a fin de evitar la contaminación y producción de desechos que perjudiquen el medio ambiente. Elige una propuesta y ponla en marcha con tus compañeros. Chicos, muchas gracias por haber puesto atención el día de hoy. Nos estamos viendo en clases. Seguimos en Classroom, YouTube y Spotify. Cuídense. Adiós.